Último jueves de mes, el abogado responde en la sintonía de Onda Cero, Más de Uno La Mancha, con la ayuda del bufete de Cobo Serrano, aquí en el Centro Financiero, donde seguimos emitiendo este programa de radio. El último jueves, y ya estamos a 31 de octubre, nos acompaña un experto de este bufete para hablar de temas especialmente relevantes. Y hoy con nosotros está el abogado experto laboralista don Ángel Muñoz Rodríguez. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Porque hemos escogido como argumento el de la prevención de riesgos laborales. Vamos a tratar de comentar diferentes responsabilidades en las que puede incurrir una empresa por incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Y la primera pregunta interrogante que lanzamos a nuestro abogado es: ¿cuáles serían los ámbitos en los que puede ser sancionada una empresa por incumplimiento de sus obligaciones en esta materia? Pues bien, una empresa, cuando sufra un accidente o se declara una enfermedad profesional y se considere o se acredite que la causa de ese accidente, de esa enfermedad, es imputable a la empresa por un incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, pues puede dar lugar a responsabilidades en tres ámbitos. Se puede haber una responsabilidad penal, puede haber una responsabilidad administrativa y además pues la responsabilidad civil necesaria para indemnizar al trabajador por los perjuicios causados. La penal es la más complicada de asumir. En relación a estas responsabilidades, las penales, ¿puede ser condenada penalmente una sociedad? En principio, en estos casos, quien es condenado penalmente es el administrador de la sociedad, la persona física, mientras que la empresa, la sociedad, pues sería la responsable civil, es decir, sería la sociedad la que debería hacer frente a las indemnizaciones que en ese procedimiento penal se determinaran, si bien la condena penal iría contra la persona física, contra el administrador. El delito que se considera cometido en estos casos se regula en el artículo 316 del Código Penal, que establece que cuando se produzca una infracción de normas de prevención por la empresa, o bien que no se faciliten los medios necesarios para que el trabajador pueda desarrollar su actividad en condiciones de seguridad, poniendo en peligro su integridad física o su vida, pues será castigado con penas de prisión, con penas de cárcel de hasta 3 años, de 6 meses a 3 años. Es muy importante destacar que la mayoría de los procesos penales se producen porque son accidentes de trabajo, pero que se inician de oficio. Cuando se produce un accidente, puede ocurrir que la empresa, pues por sus propios medios, si no es un accidente grave, pues lleve al trabajador a la mutua o al hospital, si son municipios donde no hay mutua, en fin. Y luego, pues si ese accidente se considera que es grave o muy grave, pues la Inspección de Trabajo estará obligada a investigar ese accidente, y si considera que hay un incumplimiento de alguna norma por parte de la empresa, pues dará lugar a responsabilidades administrativas, pero no penales. Pero hay otros supuestos en los cuales, por la gravedad del accidente, o sin ser muy grave por desconocimiento de la empresa, sino que es directamente, pues se llaman los servicios públicos de salud, se llama la ambulancia, pues en estos casos es obligatorio por norma iniciar un protocolo por el cual los servicios de salud dan parte a la autoridad, bien a la Guardia Civil, bien a la policía, dependiendo del municipio o la provincia a quien tienen transferidas las competencias, y estos están obligados a hacer un atestado y ponerlo en conocimiento del juzgado de instrucción, abriendo las aperturas previas. Por tanto, es importante que la empresa tenga claro, y así lo informe a sus trabajadores, que en aquellos supuestos en los cuales no se trata de accidentes graves, porque por supuesto que si es un accidente grave lo más importante es la salud del trabajador, inmediatamente hay que avisar a la ambulancia y iniciar todo el protocolo de emergencia, pero hay supuestos en los que nos encontramos en que, porque los trabajadores piensan, no, pues llamamos a la ambulancia, que para eso están, accidentes que son de pequeña importancia, accidentes que no son muy graves, que luego pueden dar lugar como consecuencia de lo que estoy contando, es decir, porque se tiene que iniciar el protocolo, a que se abran diligencias previas, y en esos casos se puede acreditar al final que hay una responsabilidad de la empresa y que por tanto continúe ese procedimiento y dar lugar a una condena penal que, como digo, puede ser de hasta 3 años de cárcel. Y también es muy importante dejar claro, en cuanto a lo que es la responsabilidad penal, que no solamente puede alcanzar al administrador de la sociedad como responsable último de la misma. Hay ocasiones en las que son empresas que tienen varios centros de trabajo y el administrador pues se encuentra en la central y no tiene un conocimiento directo de los hechos que ocurrieron en ese centro de trabajo. Por tanto, también se puede extender esa responsabilidad a otros a otros trabajadores de la empresa, a aquellos mandos intermedios que tengan responsabilidades en materia de prevención y que no hayan cumplido con esas obligaciones. Por tanto, también se le puede extender a ellos esta responsabilidad si no implantaron, siendo parte de su competencia como mando intermedio, las medidas necesarias
de prevención de riesgos laborales. No obstante, podría tratarse también de una negligencia del trabajador. En ese caso, ¿cuáles serían los supuestos en los que se considera que hay verdaderamente una responsabilidad de la empresa y en los que, aun habiéndose producido el accidente, no haya responsabilidad de la misma? Pues la realidad es que en la mayoría de las ocasiones, siempre que se produce un accidente, pues acaba habiendo una responsabilidad de la empresa, porque se establece por la jurisprudencia una responsabilidad que se denomina cuasi objetiva, es decir, lo que viene a decir, si ha ocurrido un accidente es porque hay algo que no estaba planificado o algo que no estaba supervisado o algo que no estaba previsto. No obstante, no siempre que hay un accidente hay responsabilidad de la empresa. Hay supuestos en los cuales se acredita que el accidente se produce por culpa exclusiva de la víctima, es decir, por una imprudencia temeraria del trabajador, y en esos casos, lógicamente, se exonera de responsabilidad a la empresa. Si bien también hemos de señalar que es obligación de la empresa prever incluso las distracciones o imprudencias no temerarias del trabajador. Por tanto, en aquellos supuestos en los que se acredita que el accidente se produce no por una culpa exclusiva de la víctima, no por una imprudencia temeraria, sino por una simple imprudencia ordinaria, en estos supuestos, si tampoco se habían llevado a cabo todas las medidas para reducir o controlar el riesgo, también, incluso aunque sea una imprudencia no temeraria del trabajador, puede resultar responsable la empresa. Por tanto, hemos de partir que en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los supuestos, acaba declarándose la existencia de responsabilidad de la empresa. Por tanto, la ley protege mucho más al trabajador en este sentido que a la empresa. Y además del ámbito penal, ¿en qué otros tipos de responsabilidades puede incurrir la empresa? Pues la más habitual también, que es lo que es la responsabilidad administrativa, ¿no? Esta responsabilidad administrativa podemos dividirla en dos tipos, lo que sería propiamente una multa, una sanción pecuniaria, es decir, la inspección de trabajo cuando se produce un accidente, pues comprueba, investiga el accidente, cómo se ha producido, si se cumplían todas las medidas de prevención y demás, y si considera que hay algún incumplimiento de alguna norma por parte de la empresa, pues entonces levanta un acta de infracción e impone una multa, una sanción. Hemos de tener en cuenta dos aspectos fundamentales respecto a esta responsabilidad administrativa, ¿no? Cuando hablamos de las sanciones o de las multas por parte de la Inspección de Trabajo. Por un lado, que las sanciones en materia de prevención en su inmensa mayoría son infracciones que se consideran graves. Hay infracciones leves en materia de prevención, como podría ser, por ejemplo, cuando se considera que no hay orden y limpieza en un centro de trabajo, o cuando se considera pues que no se lleva un registro documental de alguna circunstancia concreta, pero la mayoría de las ocasiones, la mayoría de los incumplimientos son considerados como graves. Pues son graves, por ejemplo, no haber hecho la evaluación de riesgo, no realizar la planificación preventiva, no realizar los reconocimientos médicos, etcétera. Y todas estas acciones graves, además, tienen una sanción por cada infracción, es decir, que nos podemos encontrar en una inspección de trabajo a una empresa que, por muy pequeña que sea, por muy pocos trabajadores que tenga, tiene que cumplir unas obligaciones en materia de prevención, y si no tiene nada, es decir, llega a la inspección y no tiene la evaluación de riesgos, no tiene la planificación preventiva, difícilmente puede tener la planificación si no tiene la evaluación, no tiene la formación e información a los trabajadores, no tiene los reconocimientos médicos, perfectamente se le puede imponer una sanción por cada uno de esos incumplimientos, son acumulativos. Y hemos de considerar que la infracción grave en grado mínimo son 2.046 euros y puede llegar en grado mínimo también, pero en su vertiente más alta 8.195. Es decir, que si en una inspección hay 3 infracciones, perfectamente pueden imponer una sanción que supere los 6.000 euros. Si bien es cierto, también lo tenemos de decir que la inspección de trabajo normalmente, cuando salvo casos extremos o que ha habido un accidente muy grave y demás, pues suele aplicar la sanción única que genera todo, pues no tener la formación o no tener la evaluación de riesgos y demás. Pero por otro lado, es importante también dejar claro que la norma permite que cuando es una sanción, una multa económica, pues en el acta de infracción lo que se dice por parte de la inspección, oiga, si usted empresa considera o reconoce su responsabilidad, yo le hago un descuento de un 20%. Y si además usted no va a recurrir y va a pagar en periodo voluntario, pues otro 20% de descuento, de tal manera que acumulamos, es decir, esa sanción se puede reducir hasta un 40%. Pero además de esta sanción, algo que es muy importante es que existe una cosa que llaman que es recargo de prestaciones. Cuando se produce un accidente de trabajo, además de la posible infracción que pueda cometer la empresa, de la posible sanción que le imponga la inspección de trabajo, si se considera que ese accidente es como consecuencia de un incumplimiento de la empresa, se dice, oiga, pues usted, empresa, será responsable, se le pondrá un recargo de entre el 30 y el 50% de todas las prestaciones
que deriven de este accidente. Si es un trabajador que tiene un accidente y está 2 meses de baja, pues no es algo significativo, porque si durante el mes de baja cobra de prestación de seguridad social, aunque se lo pague la empresa, pero luego la empresa se lo deduce en los seguros sociales, 1.000 euros, pues son 2.000, pues el 30% no es una cantidad importante. El problema se plantea cuando ese accidente da lugar a una incapacidad absoluta o una incapacidad permanente, porque en esos casos lo que se hace es una capitalización que llaman, y entonces se hace un cálculo en función de la circunstancia del trabajador, de su salario, de la edad que le falta hasta la jubilación, y entonces se puede decir, bueno, pues usted va a ser el responsable del 30% de esa cuantía. Estamos hablando de cuantías muy importantes, cuantías que pueden ser 90 y 100.000 euros. Y digo esto y hago mucha referencia a la posibilidad de reducción de las sanciones y el recargo de prestaciones, porque nos estamos encontrando en algunos supuestos que la empresa, cuando recibe un acta de infracción, pues ve que es una multa razonablemente pequeña, son 6.000 euros, que además, si reconoce su responsabilidad y paga en plazo voluntario, va a tener una reducción del 40%, y entonces inmediatamente recibe esa acta de infracción y comunica a la Seguridad Social reconociendo su responsabilidad. Y luego a las pocas semanas vemos que nos mandan otro segundo requerimiento en el que ya se comunica el inicio del recargo de prestaciones. Y claro, ya lógicamente, en ese caso, si hemos aceptado la responsabilidad de unos hechos que son los mismos que dan lugar al recargo de prestaciones, difícilmente luego se podría levantar ese recargo de prestaciones. Por tanto, es muy importante que la empresa, cuando tiene una infracción en materia de prevención de riesgos laborales, antes de tomar una decisión si va a aceptar o no la responsabilidad, se asesore de una forma adecuada por las posibles repercusiones que ese reconocimiento de responsabilidad pues pueda provocar en el futuro. Y cuidar la prevención, ¿de qué manera? Porque ya vemos la responsabilidad hasta dónde llega, y además de la prestación que corresponda por seguridad social, baja médica, etcétera, tiene la obligación de indemnizar económicamente por el accidente al trabajador. Sí, así es decir, no solamente cuando se produce un accidente del trabajador, pues podrá haber una condena penal si es el caso, o podrá haber una sanción administrativa que tendrá que pagar la empresa a la Seguridad Social, sino que además, como consecuencia de la responsabilidad civil que se deriva del contrato de trabajo, si se acredita que ese trabajador sufre un accidente por un incumplimiento de la empresa, estará obligado a indemnizar por las secuelas que sufra el trabajador como consecuencia de ese accidente. Y para su cálculo, pues se aplica de forma analógica el baremo de los accidentes de tráfico. En ese Real Decreto se establecen cómo se calculan las indemnizaciones en función de los días de baja, en función de las secuelas, en función de las lesiones, si se le concede una incapacidad permanente o no. Es decir, ahí hay una serie de cálculos que se hacen para el importe de esa indemnización. Y es muy importante también dejar claro que es fundamental para la empresa es tener una prevención de riesgos adecuada, porque el bien jurídico protegido, el fin último que se persigue es la protección del trabajador. Y cualquier euro que se invierta en prevención de riesgos laborales es a la larga favorable para la empresa, porque va a evitar bajas y va a evitar este tipo de problemas. Pero es importantísimo que la empresa, previendo la posibilidad de que exista algún tipo de accidente, tenga una buena póliza de responsabilidad civil patronal. Porque por desgracia también nos encontramos muchas ocasiones en las que hay un accidente grave, hay una demanda o bien penal o bien civil reclamando una indemnización por ese accidente, y el empresario cree que tiene una póliza suficiente. No, yo tengo una póliza muy alta, tengo una póliza de 1 millón de euros, de 600.000 euros, pero luego en el clausulado se establece que tiene un límite por víctima de 60.000, de 90.000, de tal manera que, claro, la compañía aseguradora se lava las manos, pagará hasta ese límite, el resto lo tendrá que pagar la empresa. Y además, también quiero hacer referencia, volviendo al recargo de prestaciones, que el recargo de prestaciones no se puede asegurar. Es decir, eso la ley lo impide, porque claro, la ley lo que no quiere es que la empresa diga, bueno, yo tengo una póliza de seguro de responsabilidad civil, si hay un accidente, pues que pague la indemnización y se haga cargo de todo. Entonces, claro, eso no se puede asegurar. Por tanto, nos podemos encontrar para una empresa mediana o una empresa pequeña con tener que abonar una indemnización de 250.000 euros con un seguro que solamente se va a hacer cargo de los primeros 60.000, y además tener que pagar otros 90.000 euros como consecuencia del recargo de prestaciones. Por tanto, es una cuestión a tener muy, muy en cuenta una buena cobertura de responsabilidad civil patronal. Pues, abogado, muy interesante todo lo que nos ha explicado. La actualidad no para. Raro es el día que no hay una sentencia también de su ámbito particularmente relevante, y hoy nos hemos quedado sin tiempo, pero le voy a pedir para el próximo programa. Hemos conocido estos días una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que avala el despido de los trabajadores que, teniendo ausencias justificadas al puesto de trabajo por baja médica,
cuando estas son intermitentes y superan un porcentaje de la jornada, puede dar lugar a un despido objetivo. El próximo día, si le parece bien, hablamos de esa sentencia y de las extinciones de contrato en situaciones de baja médica, que siempre es algo que genera bastantes dudas a las empresas. Pues sí, el próximo programa lo veremos, porque esta posibilidad de extinguir el contrato con despido objetivo, con una indemnización menor en los supuestos en los que los trabajadores, como bien has dicho, tienen bajas médicas justificadas intermitentes, es una posibilidad que ya existía en la norma, pero que fue recurrida al Tribunal Constitucional, y este Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia el día de ayer en la cual pues reconoce que esa normativa es constitucional, avala esa decisión, y también hablaremos de las extinciones de contrato en otros supuestos que también generan muchas dudas en las empresas. Próxima cita del Abogado Responde el jueves 28 de noviembre. Si tuvieran alguna consulta sobre este asunto que hacer, ya saben que tienen tiempo de margen para, a través de las vías de contacto con la radio, hacérsela llegar. Don Ángel Muñoz, gracias y hasta próximos programas. Gracias a vosotros.